No dejamos de escuchar en los medios, entre los círculos sociales o entre la familia, que los problemas ambientales de hoy en día son, con creces, peligrosos y dañan la vida, los ecosistemas, la economía y básicamente todo aspecto de la sociedad humana actual, sin mencionar el probable futuro poco deseado que le dejaremos a las generaciones futuras, si es que las llega a ver. Todo esto encierra una certeza, y es que con la suficiente determinación, medidas gubernamentales, trabajo conjunto y educación podemos frenar cuán rápido se agrava el problema. Mi nombre es Ariel Mendoza y en el presente reportaje se abordará lo que ya muchos sabemos: cuán peligrosa es la situación de los contaminantes emitidos por los vehículos que mayormente utilizamos día a día y cómo impactan negativamente en nuestra salud, en la destrucción de los ecosistemas y en las generaciones futuras. Según el portal Unión de Científicos Conscientes, los autos, camiones y buses que funcionan con combustibles fósiles son los principales contaminantes del aire, pues emiten más de la mitad de los óxidos de nitrógeno del aire, además de ser de los mayores emisores de gases contaminantes en el mundo. Se entiende la necesidad social de transporte: trabajadores que conducen a sus empleos todos los días, estudiantes, camiones de carga, transportes públicos. Requerimos de transporte y, sin embargo, en algunos casos está injustificado. Hoy en día hay más de 1.400 millones de automóviles en el planeta, sin considerar a los autobuses, camiones de todo tipo, motos y demás medios de transporte no eléctricos. Todos estos vehículos emiten gases contaminantes durante su ciclo de funcionamiento, es decir, combustión, pero también con el refinamiento y distribución de combustibles que se requiere para su funcionamiento. Existen dos tipos de contaminación vehicular: primaria y secundaria. La primaria refiere a la contaminación directa a la atmósfera, mientras que la secundaria refiere al resultado de reacciones químicas entre contaminantes. Basándome en el portal anteriormente mencionado, estos son los principales contaminantes emitidos por carros, camiones y autobuses. Material particulado o MP. Son partículas microscópicas dañinas para la salud del individuo, pues penetran en los pulmones, agravando problemas respiratorios y poniendo en riesgo el sistema inmune. Proviene de hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y del dióxido de azufre. Compuestos orgánicos volátiles, o COV. Estos compuestos, en unión con los óxidos de nitrógeno y en presencia de la luz solar, forman ozono a nivel del suelo. Y si bien sabemos que la capa de ozono es parte vital de la vida en el planeta, a nivel del suelo esta afecta al sistema respiratorio. Además está relacionado con distintos tipos de cáncer. Algunos ejemplos de compuestos orgánicos volátiles son el benceno, butadieno y el acetaldehído. Óxidos de nitrógeno. Estos contaminantes causan irritación pulmonar, debilitan el sistema inmune, siendo el individuo incapaz de protegerse contra infecciones respiratorias, como lo son la influenza y la pulmonía. El monóxido de carbono es un gas formado a partir de la combustión de la gasolina que, al ser inhalado, bloquea el oxígeno del cerebro, corazón y otros órganos vitales. El dióxido de azufre. Este gas es formado cuando las plantas de energía y vehículos queman combustibles con azufre. Este reacciona en la atmósfera y forma partículas diminutas que, al ser respiradas, se pone en grave peligro la salud del individuo, especialmente de niños, ancianos y asmáticos. Gases de efecto invernadero. Los vehículos son los responsables de la mayor parte del calentamiento global, a consecuencia de los gases de efecto invernadero, en su mayoría dióxido de carbono, que emiten sus tubos de escape. Estos gases son causantes del incremento de la temperatura promedio del planeta y, como ya se sabe, causa el derretimiento de los polos, sequías, incendios forestales, pérdida de hábitats naturales, además del notable daño a la salud de las personas. El problema tiene inicios en los años 1913, cuando la planta de autos Ford comenzaba el Ford Modelo T en masa, con su modelo de producción en cadena, con lo que se llega a la era denominada Fordismo, que mostraba el tipo de capitalismo estadounidense del tiempo. Se caracterizó por crear un modo de producción basado en estrategias estandarizadas y el control de los tiempos de trabajo obrero. Volviendo al meollo central, dadas las facilidades de ese entonces para adquirir un vehículo propio, las ciudades comenzaron a desarrollarse para adaptarse a estos, lo cual favoreció aún más el uso de estos autos en masa.
Estos vehículos funcionaban en base a la combustión interna, lo cual sí tenía efectos adversos en el entorno, pero el principal problema de esta era de Fordismo fue la acogida social por este tipo de vehículos, con lo que hoy existen más de 1.400 millones de automóviles en el planeta, contaminando de maneras sin precedentes. Este problema de contaminación vehicular no solo tiene efectos negativos que generalmente ya se conocen, como lo es el efecto invernadero, sino que existen también problemas económicos, sociales y culturales derivados de todo ello. En el ámbito social, el calentamiento global provoca sequías, incendios y muerte de ganado, con lo que la actividad agropecuaria se ve deteriorada. Los precios de la canasta básica aumentan y se crea más desigualdad social de lo que hoy en día padecemos, lo cual genera pobreza, que a la vez genera violencia, delincuencia, en fin. Un simple suceso desencadena muchísimos más a largo plazo. Cabe también añadir que la escasez de agua que se veía en caso de agravarse el calentamiento global, con lo que se verían más conflictos violentos, agravación de la pobreza y demás. Actualmente, la ONU muestra que más del 40% de los conflictos sociales actuales están vinculados a los recursos naturales. Ahora, mencionemos lo que probablemente ya se deduce. La salud se vería bastante mermada si el calentamiento global se agrava, pues un cambio de temperatura de varios grados puede hacer que la zona templada se haga más acogedora a la propagación de determinadas enfermedades, como lo son la malaria, el dengue y la cólera, lo cual se traduce en mayor mortandad. En el ámbito económico, el calentamiento global trae el aumento del precio de los alimentos y de los productos en general, el descenso de la productividad de las cosechas, fenómenos meteorológicos, desplazamiento masivo de personas, sanciones económicas mundiales para aquellos países que no cumplan con los requisitos ambientales dictados por el país receptor, entre otras. Los problemas son patentes, pero ¿acaso existe algo que podamos hacer? Claro que sí, puesto que la principal razón de la contaminación vehicular son el consumo de la gasolina y la emisión de gases de efecto invernadero. Podemos poner en práctica las siguientes acciones para reducir la huella de carbono. Primero, aplicar programas como el Hoy no circula por el gobierno de la Ciudad de México, que consiste en la prohibición parcial de la circulación para ciertos vehículos, bajo variados criterios como lo son la fecha de matriculación del vehículo, la antigüedad del vehículo y los niveles de contaminación del vehículo. Segundo, revisar el tubo de escape, pues es el lugar donde se procura atrapar el máximo posible de sustancias nocivas derivadas de la combustión antes de ser emitidas a la atmósfera. Por ello es imprescindible asegurarnos de que no haya fuga. Tercero, incentivar el uso de vehículos eléctricos, bicicletas o medios de transporte públicos, puesto que su huella de carbono es menor en el caso de los vehículos eléctricos, o nulo en el caso de las bicicletas, o emiten bastantes gases contaminantes pero resultan preferibles de no tener las opciones anteriores y se requiere absolutamente de un medio de transporte. Hago énfasis en que, aunque el transporte público contamina bastante, resulta mejor si en un camión, por ejemplo, viajan cientos de personas al día en comparación con que si esas personas tuvieran un auto. Habría cientos de autos en circulación, lo cual resultaría más contaminante. Cuarto, evitar ir a velocidades mayores de las que se señalan como óptimas, puesto que se emite mayor cantidad de dióxido de carbono. Quinto, evitar dejar el auto en marcha si estás esperando, pues la emisión de gases es un sinsentido en casos similares. Existen numerosos acuerdos para disminuir el impacto ambiental vehicular, entre los que está el ya mencionado Hoy no circula, fomentando el uso de autos eléctricos o de transporte de menor contaminación. También se opta por dar incentivos a quienes disminuyen el uso de vehículos convencionales, permitiendo que estos estén exentos del programa Hoy no circula, al menos eso pasa en la Ciudad de México. Asimismo, se invierte en transporte público de calidad y accesibilidad para fomentar su uso en la población. Acciones individuales como las que ya se mencionaron, es decir, el uso de vehículos de bajo impacto ambiental, bicicletas, transporte público o autos eléctricos, el revisar el tubo de escape de los vehículos para verificar que cumpla con la función de atrapar la mayor parte de las sustancias nocivas que son proyectadas al exterior,
el evitar exceder los límites de velocidad, el evitar dejar el auto en marcha si no es requerido, evitar usar el aire acondicionado cuando no es absolutamente necesario, entre otros.